administradora de empresas por profesión. Trabajo ya hace muchos años con IBM de Colombia, una empresa de tecnología. Por astróloga por vocación, me complace estar esta noche con todos ustedes compartiendo este espacio para hablarles de un tema que particularmente me apasiona muchísimo y que he titulado Dime cuándo naciste y te diré quién eres. Es una herramienta de autoconocimiento para descubrir tus habilidades, tus áreas de fortaleza, los potenciales con los que todos nacemos. Bien, quisiera empezar haciendo una reflexión y es preguntarles si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado quién soy. ¿Empieza la reunión? Usted lo ¿Para vio, está qué explicando soy? ¿Quién soy? ¿Para qué soy ¿Qué los bueno? apasiona y los hace felices? ¿Será que lo escuché por ahí los Probablemente más de uno micrófonos. hace cosas y se comporta. Esto a mí me parece que escuché mejor con audífonos. Sí. Para poder... Okay. Continúo. Les decía entonces, si alguna vez se han preguntado por qué actúan como lo hacen. ¿Les son familiares afirmaciones como que no puedo controlar este mal genio porque me domina? Es que pienso las cosas demasiado antes de actuar. ¿Alguno se siente identificado? Seguramente que sí, y seguramente tienen muchas evidencias de estos comportamientos. Pues bien, lo cierto es que cuando nacemos nos asignan un nombre, una nacionalidad, nos asignan una religión, el equipo de fútbol al que deberíamos pertenecer, y nos pasamos defendiendo la vida, defendiendo una personalidad, digamos, ficticia, ¿no? Nos pasamos la vida y no somos conscientes de la programación que recibimos en la infancia. Para entender esto, me gusta utilizar una frase del psicólogo Carl Jung, que es muy diciente y dice que hasta que usted haga consciente al inconsciente, este dirigirá su vida y usted lo llamará destino. ¿Y qué quiere decir esta frase? Hasta que usted no se conozca conscientemente, atraerá situaciones a su vida, de alguna forma, digámosle, achacándole la responsabilidad a los demás, a las circunstancias o quizás a Dios. Y la verdad es que Dios solamente quiere que nos vaya bien en la vida, ¿no? Quiere nuestro bienestar. Entonces, la autoconciencia y el conocimiento de nuestra naturaleza son necesarios de cara a comprendernos y poder alcanzar un equilibrio y unos objetivos que armonicen con nuestra propia naturaleza. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo empezar a ser conscientes? Pues bien, con una herramienta poderosa de autoconocimiento que puede ayudarles a identificar sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, quizás en las partes donde somos más débiles. Y esta herramienta de la que vengo a hablarles hoy es la carta natal. Bien, ¿y qué es la carta natal? Ok. Entonces, como imagen, es un mandala que representa la estructura del universo, ¿sí? Es una imagen del sistema solar visto desde la Tierra. Es un mapa de la personalidad que nos muestra quiénes somos y cuál es nuestra esencia. Es un gráfico a través del cual el cosmos nos permite entender sus energías y sus ritmos y cómo ellos operan dentro de cada uno de nosotros. Como imagen no solamente nos habla acerca
de las propensiones fundamentales de nuestro temperamento, sino de la totalidad de la persona que somos y de la relación que tenemos con la vida externa. La carta natal es una fotografía que representa el momento exacto de nuestro nacimiento. Y como decía Magda, mucho tiene que ver con ciencia y mucho tiene que ver con la matemática. Porque resulta que en la carta natal vemos las cualidades del ser humano basadas en la traslación, en el movimiento de traslación de la Tierra, que nos permite conocer cuál es nuestro signo solar. Más adelante voy a explicar de qué se trata esto. Y también nos permite conocer nuestro signo ascendente, que está basado en el movimiento de rotación que tiene la Tierra. Entonces, como verán, más allá de quizás pensar que la astrología tiene que ver con temas de adivinación o de conocer el futuro, realmente es una herramienta que nos permite conocernos y que está basada en ciencia. Bien, la carta natal entonces, ¿qué nos muestra? ¿Qué podemos ver en ella? Ella gira en torno a los planetas, a los signos y a las casas. ¿Y qué es eso en nuestra vida? Los planetas son las funciones psicológicas humanos, son nuestros impulsos y nuestros deseos. Es así como los planetas nos hablan de nuestra voluntad, de nuestras emociones, del pensamiento, de la conciencia, de los límites, del amor, de la transformación, de la creatividad en términos generales. Los signos son la forma en que se manifiestan esas energías en nuestra vida. Pasarían a ser lo que se denominan las cualidades del ser humano. Y las casas tienen que ver con las áreas de manifestación de esas energías, o dicho de otra manera, representan las áreas de nuestra vida. Entonces, les decía que en la carta nosotros podemos ver los signos, y los signos representan nuestro modus operandi, digámoslo así, nuestro sello personal, la manera de manejar los conflictos, de alcanzar las metas en nuestra vida, de enfocar las cosas, de negociar, la manera en general en que afrontamos la vida. En la carta natal nosotros podemos ver cuáles son nuestras tendencias, es decir, cuáles son las habilidades y las fortalezas que tenemos, por ejemplo, para decidir nuestras mejores elecciones vocacionales y laborales. ¿Con qué contamos? ¿Con qué elementos contamos? Para afrontar diferentes situaciones en la vida. Todos nacemos con planetas en determinados signos y en determinadas casas, que en un diálogo entre sí nos hablan del libreto que vinimos a escribir en esta vida, ¿sí? A tener contacto con las personas y con las circunstancias que han de alentarnos a hacer. Y cuando digo hacer, no me refiero al hacer con H, sino al hacer con S, hacer lo que vinimos a hacer, para lo cual nacimos. La carta también nos habla de unos tránsitos. Por supuesto, la vida no es estática, nuestra vida es cíclica. Tenemos momentos en la vida donde quizás debemos enfrentarnos a situaciones quizás un poco retadoras, o por lo contrario tendremos momentos en donde esas energías nos ayudan a crear momentos mucho más amables para que nuestra vida fluya de una manera más tranquila. Entonces, la carta natal también nos permite conocer esos momentos, esos tránsitos, la influencia de esos planetas en diferentes momentos de nuestra vida. No sé si me están escuchando. ¿Alguien que pueda confirmar? Porque creo que yo... Sí, te escuchamos. Ah, ok. Perfecto, gracias. Pensé que había perdido el sonido. Bien, muchas gracias. Vale. Entonces, les decía, ¿qué podemos ver en la carta?
Entonces también podemos ver quién como signo opuesto, en la astrología el signo opuesto significa el complementario, aquel que vino a aportarnos quizás eso que nosotros no tenemos. Entonces también podemos ver cuáles serían, digamos, nuestras afinidades en términos de conocer la pareja que es más afín a nosotros, ¿sí? Entonces eso también lo podemos ver en la carta natal. Ahora, ¿qué es esto de los elementos que ustedes ven ahí en pantalla? Los elementos tienen que ver con que la astrología se apoya en el estudio de los 4 temperamentos tipo basados en las analogías y en las correspondencias que tiene con los elementos de la naturaleza, es decir, fuego, tierra, aire y agua. Y con base en ello podemos deducir cuáles son las líneas, digamos, las líneas de mayor resistencia, las de menos resistencia, que la persona vino a trabajar, digamos, en lo que se llama el libreto de su vida o su carta natal. El público en general sabe cuál es su signo zodiacal natal de acuerdo al mes en que nació, pero pocas veces sabe que también debido a la hora y el lugar de nacimiento, también tiene un signo que salía al este al momento de su nacimiento, y este es el que llamamos el signo ascendente. Pues bien, lo cierto es que para empezar es más importante el signo en el cual hemos nacido en determinada hora y en determinado lugar, porque realmente aquí, por ejemplo, si usted es una persona que nació entre el 21 de marzo y el 20 de abril, ¿sí? Es un Aries más, es una persona de signo Aries. Y eso supondría que cualquier persona que nace en ese mismo periodo es igual. No, es falso. Si lo hizo, por ejemplo, a las 2 de la mañana, será un Aries que con diferencia, digamos, diferente a otras personas, encontrará satisfacción en su vida en el área de la comunicación escrita, oral, con temas de enseñanzas, de estudios inferiores, podría dedicarse a ser un comerciante, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que es un Aries, pero con su propio ADN energético. Una carta natal nunca es igual a la de otra persona, por más de que compartan el común denominador de pertenecer al signo Aries. Entonces, el ascendente, que como les decía, depende de la hora y el lugar, es mucho más importante porque representa los rasgos del carácter que los demás ven en nosotros y que expresamos de manera inconsciente, de manera espontánea, y que la verdad debemos aprender a dominarlos de forma que podamos ser dueños de nuestra vida y seamos conscientes de los acontecimientos que atraemos a la misma. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, siéntanse en libertad de levantar la mano y con mucho gusto. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Bien. Entonces, para poder de alguna forma aterrizar toda esta información, toda esta teoría del autoconocimiento que nos brinda la carta natal, como el libreto de nuestras vidas, para ello voy a necesitar un voluntario, alguien que quiera participar para que hagamos acá un ejercicio Carlos, se en apunta. línea. Entonces, por favor, levanten sus manos. Tengo acá un moderador que está apoyándome en revisar quiénes son esos voluntarios y vamos a hacer acá una selección. Entonces, yo también. Yoli también. Bueno, Nancy también. perfecto. Bueno, por efectos de tiempo, voy a seleccionar aquí una persona. Veo a Mónica Morris. Entonces, Mónica. Hola, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Ashley? estás? Buenas noches. Sí, sí. Hola. Hola, Mónica.
Bueno, gracias por tu participación. Sí. Voy a explicarte de qué se trata el ejercicio, Mónica, y lo primero que tendría que preguntarte para ello es si conoces tu hora y lugar de nacimiento, día, hora y lugar de nacimiento, lo más cercano, lo más acertado posible para poder continuar acá con la práctica. Pues mira, sí, o sea, la fecha sí, la hora aproximada, bueno, la fecha 30 de abril del 1975. Permíteme, ok, La hora aproximada, pues creo que son como las 2 de la mañana. 30 de abril de 1975, 2 a.m. 2 de la mañana, sí, pues aproximado, porque son ¿En no sé Bogotá exactamente o de bien. dónde eres? Bogotá. Bogotá. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a seguir aquí un paso a paso para que, y los que de pronto quisieran conectarse desde su celular aquí a esta página, www.naslilloana.com, que es mi página, pues los invito a que calculemos con la hora, el lugar, la fecha exacta, el ascendente, el signo solar y el Pues si se ascendente. siguen rascando, entonces yo les Es digo, lo primero que vamos a hacer. pero a las 11 lo Entonces, sacamos. voy a compartir aquí, voy a hacerlo, yo acá, Mónica, vamos a ir haciéndolo Voy a sacar todo, voy a simultáneamente. empezar por tu cuarto. O sea, Entonces, permíteme un segundo. ¿Y empiezas en tu cuarto? Tengo que salirme de acá y entrar por acá. Mira. Bueno, aquí estoy en la página www.naslilloana.com y si ustedes ingresan por la sección de servicios, van a ver que en la última parte está calcula tu signo y ascendente. Entonces, con los datos que nos ha proporcionado Mónica, vamos a hacer el ejercicio. Es muy sencillo, acá nos pide lo mismo que acabamos de mencionar, la fecha, la hora, el país y la ciudad. Entramos al link de calcular. Bien. Entonces, vamos a escoger acá el sexo. Entonces, Mónica nos dice que nació el 30 de abril de 1975 a las 2 de la mañana. Aquí vamos a seleccionar, digamos que la letra inicial lo que permite es buscar la letra con que empieza el país. Entonces buscamos acá con C para que nos traiga Colombia. Bien. Y luego nos pide que ingresemos las 3 primeras letras de la ciudad. Entonces en este caso Bogotá, BOG. Y validamos para que él haga la búsqueda. ¿Ok? Y entonces voy a poner aquí primero calcular el signo solar. Bien. Ahí está. Entonces se desplazan hacia abajo porque él muestra la información hacia abajo. Y nos muestra que el signo solar es Tauro. Vamos a tener eso en mente, signo solar Tauro. Y ahora, con los mismos datos, sin necesidad de salirnos, vamos a calcular el ascendente. Ahí está. Bien. Entonces, ascendente Piscis. Bien. Como aquí solamente van a tener los datos de signo solar y ascendente, pero no tenemos acá la gráfica de la carta natal, como lo estábamos observando en la explicación. Entonces me voy a permitir calcular los mismos datos, vamos a poder tener, digamos, toda la visión completa. Mónica.
Denme unos minutos, por favor, que esto está calculando. O algo pasó. Ah, ok. Creo que es día, mes y año, me equivoqué. Perfecto, ahora sí. Bien, entonces aquí tenemos el gráfico de la carta de Mónica, que nos muestra que efectivamente su sol, como lo confirmábamos en la otra página, está en el signo de Tauro y el ascendente está en el signo de Piscis, que es esto que ustedes observan acá, que estoy, no sé si se ve cuando lo estoy señalando, que está en azul. Esa es, digamos, la simbología para representar cada uno de los signos. Y nos confirma aquí abajo que efectivamente tiene su signo en Tauro, el ascendente en Piscis. Y bueno, hay un dato adicional que nos dice que su signo lunar, su luna, está en Capricornio. Muy bien. Entonces, permítanme un segundo, tengo aquí un mensaje que revisar antes de que continuemos. Ok. Bueno, a Daisy, a Paula y a Nancy, que también tuvieron todo el interés de participar en el ejercicio. Permítanme ver si el tiempo quizás nos dé para, no a todas, pero sí alguna poder contestar alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, o si no, después las invito a que tengamos una revisión personal y un poco más detallada de sus cartas. Así que muchas gracias por su participación. Muy bien. Entonces, decía que entonces para aterrizar todos estos conceptos y toda esta teoría de qué es la carta, tengamos entonces una aplicación práctica y es la carta de Mónica. Entonces, por los signos que acabamos de mencionar y también por los elementos, por la cantidad, digamos, de elementos que hay en su carta, en donde ustedes pueden ver aquí, digamos, una descripción de qué tanto fuego, de qué tanta tierra, aire y agua, es decir, del balance que ella tiene en su carta. Puedo, Mónica, hablarte aquí ahora y para el ejercicio de 3 aspectos de tu vida. Uno es el perfil, que tiene que ver con tu personalidad, con la manera, como lo mencionaba hace un rato, con la forma como te expresas y te conectas con el mundo, como digamos, la forma como otras personas ven lo que ven de ti, ¿sí? El carácter, el carácter no, el temperamento, ¿sí? Puedo hablarte de tu vocación laboral y de la persona, la pareja, digamos, que sería afín y compatible contigo. Entonces, en ese orden de ideas, tu signo solar y tu ascendente, que tienen lo mencionaba hace un rato, su base o su analogía con 2 elementos de la naturaleza que son la tierra y el agua, la tierra que representa Tauro y el agua que representa Piscis, nos dice que Mónica es una mujer fuerte, es una mujer paciente, es una mujer confiable, trabajadora, para quien las posesiones, el dinero, los recursos, el lujo, la comodidad, la estabilidad y la seguridad son muy importantes, ¿sí? Si bien es cierto, tienes una parte sumamente, digamos, sensible y con una extrema receptividad por la presencia o por el agua que te da tu signo ascendente, que es Piscis, ¿sí? Y que además te hace una persona, diría yo, casi vidente, la presencia de este símbolo que ustedes ven acá, que es Marte, digamos que es un círculo con una flecha apuntando, te imprime una personalidad o te da una fuerza de una mujer guerrera, de una mujer emprendedora,
muchas veces impaciente y también con su mal genio, ¿no? Bueno, todos tenemos nuestro genio, pero definitivamente ese Marte a veces es bastante impulsivo. Entonces, no sé, alguien se rió por ahí, no sé si estás validando. No, yo estoy escuchándote para que me estuvieras, para que me conocieras y supieras cómo, o sea, cómo soy, porque estoy aterrada. Bueno, me complace mucho, Mónica, que entonces definitivamente estemos comprobando en los hechos esta teoría de la que les estoy hablando. Entonces, en efecto, tienes la fortaleza para poder manejar, digamos, situaciones complicadas, situaciones difíciles que implican tener una fuerza, una determinación y una autosuficiencia. Y esa te la da el fuego, que está representado en 3 áreas de tu vida, que tiene que ver con ese planeta allí, que es Marte, que imprime esa fuerza, pero también está relacionado con tu vida, con tu quehacer diario, con tu trabajo, que está en esta área de tu vida, que es, cuando, recuerden que yo les decía que los planetas como manifestaciones psicológicas afectan ciertas áreas de nuestra vida o las casas que se llaman en la carta natal. Entonces, acá estamos hablando de que ese fuego está presente en tu vida en áreas como el trabajo, la vida diaria, que es esta casa 6, la casa 2, que representa el dinero, tus recursos, también está presente ahí ese fuego, y de la misma manera en la casa 10, que representa la profesión y, digamos, el éxito que tú llevas a cabo, digamos, en tu trabajo. Entonces, volviendo a tu perfil, que me estoy yendo quizás un poco a la parte laboral, que también dijimos que vamos a tratar, pero quiero cerrar esta parte de perfil. La presencia de este Piscis en tu esencia también nos habla de una riqueza espiritual que te da la capacidad de entender al otro, de ahondar en el alma del otro con una palabra siempre amable y certera que toca el alma y alivia. Entonces, es un contraste, ¿sí?, entre la mujer recia, que te lo da Tauro, que esa es una naturaleza, digamos, sí, eres una persona paciente, estable, como te decía, con tus salidas de genio de vez en cuando, pero al mismo tiempo eres una persona muy sensible y conectada con el otro, con la necesidad del otro. Mira que eres una persona muy generosa, no solamente, digamos, proveyendo a la gente de cosas materiales, no, regalando una palabra que realmente toca el alma y toca la fibra del otro. Bien, eso en términos generales para hablar de cómo, de cuál es tu temperamento y de cómo te muestras ante el mundo. Ahora bien, en cuanto a la vocación laboral, que es el segundo aspecto, yo diría que tienes la conciencia, perdón, me están diciendo aquí que Paula levantó la mano. Te voy a pedir 2 segundos, Paula, termino aquí la idea y con mucho gusto te doy la palabra. Gracias. Bien, entonces decía que en la vocación, que de alguna forma es una amalgama, como te decía, en 3 áreas de tu vida, esta casa 2, esta casa 6, esta casa 10, además de la presencia de un planeta muy importante que es Júpiter y que representa la fortuna mayor, que representa la conciencia, de lo cual se deduce que tienes la conciencia y la seriedad y la estructura para ejercer cargos administrativos que impliquen el manejo de recursos, ya sean propios o de terceros, ¿no? Entonces, tienes la capacidad de afrontar grandes responsabilidades en el área laboral gracias a tu tesón, a tu organización y a la, digamos, estructura y el análisis y lo práctica que eres, además. Sin embargo, esto, digamos, aquí le estamos dando el protagonismo a Tauro con todas estas cualidades que hacen que
puedas desempeñarte en ese tipo de labores. No sé cuál es tu trabajo, pero definitivamente me parece que nadas como, nadas como pez en el agua, ¿no? Hablando de Piscis, nadas como pez en el agua. Por otro lado, la presencia de Neptuno, que lo ves acá en la casa 10, que rige, digamos, a tu Piscis, también implica que podrías encontrar satisfacción dedicándote a apoyar a los demás, porque Piscis es el amor al otro. Entonces yo diría que tú eres una psicóloga por naturaleza. ¿Hasta ahí te hace sentido, Mónica, lo que he venido diciendo? Pues sí, totalmente. No, pues, o sea, estoy sorprendida, sobre todo porque los datos que me estás dando, pues estás hablando de mi vida, así de sencillo. Lo del tema de psicólogo, pues no va muy encaminado, efectivamente. O sea, manejo temas, digamos, de dinero, de cargo administrativo, de posición de mando, digamos, en el manejo de recursos de empresa, y efectivamente, pues, se me da bien. Creo que hasta el momento se me ha dado bien, pero el tema de psicólogo todavía o sea, me intriga muchísimo porque pues es algo que no pensaba, y es más, no conocía lo del tema de ascendente, y pues sí, sí llegan a mí pues muchas personas para consejos y demás, pero pues Ahí está. o sea, no pensaba que estuviera, digamos, tan arraigado en eso. Bueno, yo te diría que si tú quisieras explorar la posibilidad de trabajar en esa área, créeme que te iría muy bien, sobre todo porque realmente la gente encontraría o encuentra en ti, como te decía, la palabra amable, la palabra sabia, la palabra confiable y sobre todo sentida desde el alma, porque manejas, digamos que una gran sensibilidad que es propia de los signos de agua, y en este caso, como te digo, tu ascendente es Piscis, que es el tercer signo de agua. Entonces, gracias, Mónica. Voy a hacer allí pare un momento para darle la palabra a Paula, que había levantado la mano. Entonces, Paula, adelante. Déjanos ver si tienes habilitado el micrófono. ¿Por qué influye la hora del nacimiento con lo que es la persona? Bueno, porque resulta que dependiendo de la hora en que tú naciste, la fotografía de los planetas, que como te decía son las funciones psicológicas del ser humano, para que no olvidemos eso, ¿sí? Y para no hablar, digamos, o para hablarlo, digamos, en términos coloquiales, que lo podamos comprender a la luz de nuestra vida. Resulta que en el momento en que tú naciste, a la hora en que naciste, esa configuración es propia de Paula. Y eso hace que, dependiendo de esa hora, ¿sí?, haya, digamos, un diálogo único entre esos planetas que no siempre se hablan bien entre sí. A veces tienen dificultades o a veces fluyen. Y dependiendo de eso y de otras variables, no solamente del tema del signo en la carta, significa que tienes unos rasgos, ya, gracias, ok, un segundito, ya aquí otra persona que levantó la mano, ya le damos la palabra. Entonces, te decía que dependiendo de la hora en que naces, el sol, fíjate que aquí en la gráfica, el sol representa este sol eres tú, en otras palabras, este sol eres tú, y dependiendo de la hora en que naces, el sol va haciendo un movimiento por la eclíptica solar, y si tú no naciste, digamos, en esta posición que está mostrando esta carta, porque naciste, digamos, a las 6 de la tarde, significaría que tu sol está aquí en esta casa 7, entonces tus prioridades de vida son diferentes a las de otra persona que también siendo, digamos, por decir algo, del signo Leo, ¿sí? Tú tienes, digamos,
vas a encontrar satisfacción en otras áreas de la vida con respecto a otra persona que sea Leo o que haya nacido a otra hora, ¿sí? Aunque puedan compartir en esencia, por supuesto, las cualidades del fuego, ¿sí? Porque Leo corresponde, según el estudio que hace la astrología, como les decía, como se apoya en el estudio de los elementos, entonces él le da, digamos, unas características a esta persona siendo del signo Leo que pertenece al elemento fuego. Es decir, comparten sí algunos rasgos, pero definitivamente su satisfacción en la vida, su propósito puede ser distinto. Por eso decía que es mucho más importante entender cuál es nuestro signo ascendente, porque nacimos a una hora, a unos minutos, a unos segundos, ¿sí? En un lugar distinto a otra persona que siendo del mismo signo nació a otra hora. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, Paula. gracias. Ok, Paula. Ahora, otro paréntesis. Natalia levantó la mano. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, Buenas noches, Natalia. buenas noches, ¿cómo estás? Mira, Muy bien, es gracias. que quiero preguntarte, yo nací Sí, el 18 de junio de 1986 a las 10:10 de la mañana y sí, quiero saber si eso tiene relación con, eh, bueno, no sé, a partir de una fecha, podría sí. decirte que más o menos de un año, 2 años, desde que cumplí 33 años, me ha pasado una cosa con los números. Y es que veo el mismo número todo el tiempo o los mismos números, pero repetidas veces, ¿sí? 33, 55, triple 3, triple 5, triple 7, triple 1. Y quisiera saber si tú tienes conocimiento de la significación de esto. Natalia, lo que me estás mencionando definitivamente tiene que ver con el campo de la numerología. Ok, Tema en el que realmente no soy una conocedora como para poderte dar una respuesta satisfactoria, pero sí tengo conocidos que manejan el tema y puedo ponerte en contacto para que hables con ellos al respecto, porque en definitiva, y en eso coincido contigo, en que los números sí hacen parte de nuestra vida y no es coincidencia cuando empezamos a notar esas, yo diría que señales, ¿no? sí, 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 Efectivamente. Entonces, me lo anoto aquí, Natalia. Si quieres, me regalas un gracias. correo a la página www.nadyjoana.com y yo con mucho gusto te pongo en contacto con una empresa. De hecho, es una empresa que dicta talleres de numerología justamente. Gracias, Nal. Y respecto a la fecha y hora de nacimiento, ¿me podrías decir algo? Tendríamos que, bueno, ya por efectos de tiempo no me puedo detener, Natalia, pero con mucho gusto, si quieres, búscame posteriormente y de la misma manera como hicimos el ejercicio con Mónica, hacemos el ejercicio contigo y te doy detalles de tu carta. Claro que sí, Gracias. con mucho gusto. Bueno, Michelle, ¿tienes otra pregunta? Hola, sí, yo quería preguntarte si influye que alguien nazca, digamos, por cesárea o por parto natural, como referente a la hora. El cómo naciste, que si tenga relación con qué, no entendí tu pregunta. Que Si influye en la personalidad, digamos, que uno nazca por cesárea o por parto natural. Te voy a responder sobre la base justamente de una charla en la que tuve oportunidad de participar, que lideró un terapeuta y hablaba de cómo la forma en que nacemos sí afecta la manera en cómo nos comportamos y también abordamos la vida. Y en efecto sé que hay una diferencia efectivamente. Sé que si hay, no es un campo que abarque digamos, el coaching natal, la carta natal, el cómo nazcas, no, el dónde nazcas, sí. Entonces, también podría darte después los datos de la persona que maneja el tema. Tengo el nombre, no aquí en este momento, Bernardo algo, no recuerdo su apellido, pero puedo darte los datos para que te conectes en unas charlas que él también dicta al respecto, Michelle.
Vale, muchas gracias. Con mucho gusto, te invito en todo lo mismo. Como ya estoy teniendo aquí varios pedidos, para no olvidarme, por favor escríbeme en la página, mándame un mensajito y con mucho gusto yo te mando el dato, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, avancemos. Para cerrar entonces el otro aspecto, Mónica, que te había prometido digamos, de cara a la carta y tiene que ver con la pareja. Bueno, quiero decirte algo más en términos de las tendencias que manejas en función a la salud. En definitiva, debes cuidar la tiroides, debes cuidar la espalda, la circulación. Definitivamente, como Tauro, digamos, representa el gusto por la comida, entonces también un poco tener cuidado con lo que consumes, con los alimentos. eh, y también tener cuidado con, creo que ya lo mencioné, la circulación y el cuello. Digamos que esas son como las áreas. No estoy diciendo que te vayas a enfermar, no estoy diciendo que estás sufriendo de eso, sino que todos en nuestras cartas tenemos unos puntos de salud, digamos, que debemos cuidar, que debemos revisar, porque somos, digamos, estamos más expuestos a quizás a sufrir de algunas cosas que de otras. Esto nos pasa a todos los seres humanos. Ustedes saben que todos traemos, yo digo siempre, nuestros defecticos de fábrica. En mi caso particular, definitivamente la espalda para mí es un punto crucial. Debo estar haciendo ejercicio. Sé que la circulación, y lo veo en mi cuerpo, aunque hago mucho ejercicio, también a veces siento como cosquilleo en las manos. Entonces, en el caso de Mónica, también digamos que tienes tu salud en Leo, con lo cual hay que cuidar la circulación. El hecho mismo de de tener tu sol en Tauro implica un cuidado con lo que tiene que ver con la tiroides, porque puedes quizás llegar a tener en algún momento de la vida tendencia, digamos, a subir de peso, ¿no? Bueno, muy bien. Ajá. Ahora bien, con respecto a, sí, ya le doy la palabra a Carlos, un momentico, por favor, cierro aquí la idea. Decía que conocer el balance de los elementos en la carta también nos permite saber dónde tenemos excesos o en dónde tenemos carencias. Entonces, en tu caso, Mónica, fíjate que el balance que muestra en la parte posterior dice elementos y tú tienes muy poco aire, de lo cual puedo deducir que el reto que tienes en tu vida o lo que se te dificulta y en lo que deberías trabajar es en adaptarte a las nuevas situaciones. Como un signo fijo, que es Tauro, como lo soy yo, por ejemplo, que también soy Leo, nos cuesta mucho el cambio, porque digamos que además somos un poco como cuadriculados y nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, y de hecho nacimos para aguantar cargas pesadas, digamos, en la espalda, ¿sí? Entonces, el elemento aire como representa la versatilidad de nuestras vidas, la capacidad de hacer muchas cosas al tiempo, entonces debes buscar la manera de adaptarte a estas nuevas situaciones. Ese sería como el reto en tu vida. Para terminar entonces, tu pareja, les decía entonces que en la astrología el opuesto representa el complemento, porque pues lo que a mí me falta seguramente que voy a buscarlo ya sea en un trabajo en donde me va a retar el hecho de, por ejemplo, no tener tanto aire, ¿sí? O voy a buscar esas características en una pareja o en un otro. Entonces, en tu caso, definitivamente, aquí hay que mirar dos áreas de tu vida. La casa 5 que representa los amores, pero no necesariamente con quien me caso, sino los amores. Y por otro lado, sí, con quien logro hacer una alianza y eso lo veo en la casa 7. Entonces, en tu caso, encontrarías un complemento en un signo de tierra. En este caso, te está mostrando que tu opuesto es el signo de Virgo. Y Virgo también es tierra, igual que tú, pero es una tierra más práctica, más concreta, más analítica, más perfeccionista, una persona introvertida, ¿sí? No sé si ahí tienes alguna pregunta en cuanto a la casa 7. Lo cierto es que tus relaciones, digamos, por estar entre el signo de, aquí en la casa 5, entre Cáncer y Géminis, implica
que tienes muchas relaciones o has tenido muchas relaciones que van y vienen, pero que les falta un poco de pegante. Quizás no encuentras lo que tú consideras que sería tu pareja ideal. Lo cierto es que que digamos, pienso yo que no necesariamente naciste para casarte, ¿sí? Y eso no es bueno ni es malo, es lo que uno escoge, es lo que uno escogió antes de venir y ese es el libreto que que escribió y es el que va a vivir, porque es lo que el alma necesita, ¿sí? Entonces no sé si hasta ahí tienes alguna observación, quieres hacer alguna pregunta. Solamente una pregunta, y es que hablas precisamente que el opuesto, o digamos que tenemos esa pareja, según la carta, pues en la parte posterior de donde estamos nosotros. Pero siempre hablamos precisamente de los signos, pues que los que uno ve en el zodiaco, o los que uno ve que, ay, usted es Tauro, usted es Virgo, pero entonces ahí en esa parte no influye tanto ese ascendente. Fíjate que tu ascendente es el signo de Piscis, el ascendente siempre va a estar en esta área de la vida que es la casa 1, o sea, el yo, lo que yo represento, mi personalidad, mi complexión física, mis deseos, mis impulsos, mis reacciones. Entonces, aquí estás tú como Piscis, ¿sí? Y tu complemento, voy a usar acá, permítanme, vuelvo a la presentación rápidamente, voy a usar aquí un slide que tenía preparado para explicar un poco mejor el tema. Voy a compartir acá para explicarte mejor esto, Mónica, y al público en general. Siempre el signo opuesto al ascendente es el que tengo al frente. Entonces, fíjate cómo para un Aries su complemento será Libra. Ya vamos a llegar al tuyo. Entonces, como Piscis, ¿sí? que eres como ascendente, digamos, es el que predomina, son las cualidades que predominan en tu personalidad, vas a encontrar al frente tu complemento que es Virgo, o un signo de tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra y el agua se complementan, así como sucede en la naturaleza, ¿sí? De la misma manera funciona en la relación con los seres humanos. El agua le aporta, digamos, los nutrientes a esa tierra para que crezca fértil. El agua es la parte suave, ¿cierto? La que humedece la tierra que es seca. Entonces, por eso, de la misma manera, la analogía para explicar por qué encuentro mi complemento en el signo opuesto. De la misma manera, fíjense que aquí hay un elemento en común. Acuario es un signo de aire y encontrará en el fuego su complemento, en este caso Leo. Capricornio es un signo de tierra y encontrará su complemento en un signo de agua como es Cáncer. Si ustedes lo miran en sus cartas, van a encontrar que el opuesto es exactamente el que están viendo acá, dependiendo del signo ascendente que tenga. Géminis encontrará entonces el complemento en Sagitario. Géminis es aire, Sagitario es fuego. Y, ¿ya había terminado ya? Sí. Bueno, me faltó Tauro. Tauro como tierra encontrará su complemento en un signo de agua como lo es Escorpio. ¿Sí? Entonces, independientemente de la relación que surja con mi opuesto, con mi complemento, ya sea una relación de amistad, ya sea una relación sea una, digamos, afinidad familiar o sea mi pareja, siempre va a surgir algo que yo debo aprender para mi propio desarrollo. No importa, digamos, cuál sea la relación. Muy bien. Ahí, no sé, Mónica, si respondí tu inquietud. Sí, ya entendí completamente. Gracias. Perfecto. Entonces, ya estamos llegando, creo, al límite del tiempo. Son 7:55. Voy a darle la palabra a Carlos para que nos haga su consulta y luego de esto ya me gustaría hacer el cierre a partir de una reflexión. Así que bueno, Carlos, haznos tu pregunta con mucho gusto. Hola, muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, señor, te escuchamos. Vale, bueno. Mira, mi pregunta va enfocada más bien hacia este tema. Para mí y para muchos de nosotros que estamos acá conectados, no es nuevo, pero yo veo Perfecto. en el uso de este tema y con todo el respeto y el cariño y la admiración por ti, porque veo que eres una dura manejando el tema. Muchas gracias. Este tema, ¿por qué siempre, ser negativista, por qué siempre Sí. alinea lo positivo y nunca habla de lo negativo?
porque veo que tú analizas, perdón, tú no, veo que esta ciencia, si se lo puede llamar así, Sí, analiza las correcto. personalidades, tiene en cuenta muchas variables, cruza variables, Sí, y en lo que veo tú acá estás tocando un poquito de cuídese en determinados aspectos de salud, no sé qué, bueno, todo lo que has dicho. sí, sí, sí. Entonces, no sé si la pregunta esté bien enfocada porque uno pensaría que para que sea, yo pensaría, Carlos pensaría que para que se entregue el asunto debe hablar tanto lo positivo como lo negativo. No sé si es que Sí. por desconocimiento tengo una falta de creencia o realmente es que no se habla mucho del tema o cómo funciona el tema. Esa era mi pregunta. Gracias. Ok, Carlos, muchas gracias por la pregunta válida. Hago una aclaración entonces si no lo mencioné al principio. Efectivamente, la carta representa no solamente tus cualidades, sino también los defectos en los que debes trabajar y en los que debes dominar, ¿sí? Yo te voy a poner un ejemplo y soy yo, a la luz digamos, del estudio de la astrología que me hace ser consciente de quién soy yo. Tendría que decirte que como Leo ascendente Leo, pero con muchos planetas en agua, soy una persona bastante impulsiva y tengo un genio que a veces me cuesta controlar, aún sabiendo esto. Por supuesto, si tú lo miras desde la perspectiva que me estás preguntando, pues no saber controlar el mal genio es algo negativo. ¿Y por qué es negativo en mi vida? Porque a mí me desgasta, no sabes cuánta energía pierdo cada vez que soy impaciente. No tengo paciencia para esperar las cosas, quiero que todo suceda ya. Y ahí mismo, digamos que se me daña el genio, ¿sí? Y esto a mí realmente me ha ocasionado problemas de salud. Entonces yo tengo que estar buscando actividades como el ejercicio, que me encanta además, para poder, digamos, nivelar esa energía. Entonces desde ahí te estoy hablando de los defectos que conozco en mí y que sé que debo trabajar. Si me preguntas de un tiempo hacia atrás a la fecha, definitivamente he cambiado, he mejorado eso porque no me suma a mí misma comportarme de esa manera. Soy consciente de que el mal genio y la impaciencia no me llevan a nada, ¿sí? Al final del día estoy súpermente cansada por el desgaste que implica, digamos, ese exceso de energía como buen signo de fuego que tengo, o sea, como ese fuego que tengo en mi carta, ¿sí? Pero definitivamente los defectos sí están ahí. Por eso partí, digamos, con una reflexión, una introducción, invitándolos a que pensaran en ciertos momentos cómo se comportan. Por ejemplo, a veces pensar demasiado las cosas y no tener, digamos, no ser arriesgado, y eso le pasa a la Tierra planifica, mide, calcula, ella no se va a lanzar a la loca, y a veces eso también puede convertirse, digamos, quizás en una debilidad, pero pues es cuestión de manejarlo y saber en qué momentos, porque definitivamente planificar, por supuesto que sirve un montón. Entonces fíjate cómo también están presentes las debilidades, no solamente las fortalezas. Pero ¿cómo puedo yo a partir, ya conociendo cuáles son esas debilidades, cómo puedo hacer que eso se vuelva una fortaleza? Yo, por ejemplo, medito y me sirve un montón para ese genio que a veces no sé manejar, ¿sí? Entonces, no sé si Carlos, con eso respondo tu inquietud o todavía quedas con alguna duda. No, claro que sí, te agradezco mucho, sí me queda más claro el tema y pues lástima que tiempo se acabó porque ahí me abre la puerta a muchas preguntas, pero ojalá tengamos la oportunidad algún día de hacer esto. Carlos, con mucho gusto escríbeme, los invito a mi página y consúltenme por ahí. Para mí es un placer, para mí es un gusto hablar de este tema que, como les mencioné, me apasiona. Soy una estudiosa del tema y una convencida de que realmente esto no es solo teoría, realmente funciona y cuando lo pones en práctica te vas a dar cuenta que puedes darle, digamos, una dirección diferente a tu vida. Vale, muchas gracias, claro que sí, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, bueno, para cerrar, quiero invitarlos, pero voy a hacer aquí un cambio de slide. Y quiero invitarlos a que cierren un momento sus ojos. Voy a contarles una historia. Ok. Permítame un segundo. Creo que lo bajo un poco el volumen para que escuchen mi voz. Bien, la historia comienza en un pueblo donde había una gran biblioteca. Esta era una biblioteca que contenía una cantidad de volúmenes con información importante, con información antiquísima, con todo tipo de información. Y
biblioteca se mostraron preocupados porque la gente no se interesaba por visitar esa biblioteca. Por más de que hacían cosas, claro, digamos que estaba un poco olvidada, estaba un poco sucia, llena de telarañas, y de pronto cayeron en cuenta que debían contratar a alguien, a un bibliotecólogo, especialista en el tema, una persona que pudiera darle un nuevo aire, que pudiera encontrar una motivación para invitar a las personas a que se interesaran por buscar el conocimiento. Y así lo hicieron, contrataron a esa persona, revisó qué estaba pasando y se encontró con que en la biblioteca había una sala que nadie conocía, entonces la preparó, la dispuso, era una sala iluminada, mucho más atractiva que lo que las personas habían visto antes, y los invitó a que entraran. Así lo hicieron y fueron ingresando uno a uno. Con sorpresa, recibieron cada uno un libro, fueron invitados a abrir la portada de ese libro y para su sorpresa, Mónica, que abrió el libro, Julián, Magda, Joana, Carlos y todos los que entraron a esa biblioteca encontraron en la portada el libro de su vida, el libro de Mónica, el libro de Julián, el libro de Joana. Y empezaron a leerlo y encontraron que lo que estaba escrito era el libreto de sus vidas, lo que había en el interior de cada uno. Entonces mi invitación, señores, señoras, es que antes de salir a iluminar el mundo, descubran y entérense de que hay en su interior. Muchísimas gracias. Con esto termino mi charla. Igualmente, como digo, eso es un video y tienen ahí el punto muy amables por su atención. No sé, Magdita, si quieres hacer alguna observación. Con esto cierro. Muchísimas gracias por su atención. Los invito entonces a que a través de la carta natal conozcan el libreto de su vida y me visiten. Allí encuentran mi página www.nacyjoana.com. Muchísimas gracias por su atención y que tengan buena noche. Joan, muchísimas gracias, Joanita. Un tema bien interesante, profundo, como lo son todos los temas que tienen que ver con la integralidad del ser humano. Así que bueno, yo creo que nos dejaste con muchas preguntas e inquietudes. Que son preguntas. Qué bueno, Magdita. Esa era la idea también, dejarlos interesados. Pero exacto, que son preguntas que se van como, bueno, cada uno las va encontrando o algo así. Quizás, no sé si tenemos espacio para alguna pregunta o ya terminamos el tiempo. Sí. Tal vez yo tengo una, ¿te la puedo hacer en nombre de todos? Claro que sí, adelante. Listo, si yo bueno, ya de alguna manera me rige un destino por el momento en que nací, todo porque tiene que ver con la perfección de la naturaleza y es lo que me llegó hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo modificar eso? Ya lo que... Te perdí un poquito. Magdita, discúlpame. Me decías que tú puedes modificar, ¿qué? Te perdí ahí porque escuché la si voz. yo puedo modificar tal vez ese destino que ya viene para mí, lo puedo modificar, lo puedo moldear o definitivamente es algo que ya está, que ya me corresponde según mi carta, o lo puedo hacer consciente y lo puedo moldear o bueno, esa es mi pregunta. Ok, tienes digamos, el libre albedrío, ¿cierto? Para tomar acción sobre aquellos caminos que la carta natal te presenta. Entonces, definitivamente tienes la libertad y tienes la potestad de moldear esa vida, ese libreto, para lo que tú quieras hacer.
en lo que te quieras convertir. Ok. Por supuesto. Entonces, perfecto. Entonces, también la carta, la carta astral también me da el libre albedrío para ser la capitana o el capitán de mi vida, es lo que comprendo. De acuerdo. Independiente de lo que me rija, ¿sí? Digamos que tú vienes con unas herramientas, digo yo, a la vida, ¿no? Sí. Están representadas en todo este tema que mirábamos de los signos y cómo me comporto y cuál es mi esencia. Entonces, de conocer esa esencia, sé con qué herramientas que cuento, con qué fortalezas para poder moldear, pero también sé que como tengo algunas falencias, debo trabajar en ellas para poder alcanzar aquello que vine a hacer, ¿no? Justamente. Ok, como en Click lo conocemos como los cuadrantes de la personalidad, ¿sí? Sí, pero en otro tema, visto desde otro ángulo. Fíjate Sí. que la raíz, como lo dices, la raíz del asunto es la misma. Los cuadrantes, que digamos, si lo llevo al plano de la astrología, definitivamente los fuegos somos los controladores, y eso te incluye porque tú también eres fuego. Sí. Pero también tienes agüita por allí, entonces las agüitas son los soportes, si mal no recuerdo, ¿no? Ajá, así Es es. aquel que nació, digamos que para servir y está más pendiente del otro, que yo lo mencionaba a través de la astrología como el agua, ¿no? Como Sí. ese elemento mediador que antes que recibir necesita dar. De Así otro es. lado tenemos a los promotores en el Ajá. cuadrante que tú mencionas y que haría las veces del aire en la que se apoya, digamos, la astrología para mencionar a aquellas personas que tienen una versatilidad y tienen la capacidad de estar en muchas cosas aquí y allá, entonces produciendo ideas porque son creativos y son grandes ideólogos y tienen un pensamiento continuo y son inquietos y no pueden ni dormir. Esos son los promotores. Y creo que los mencionamos o nos falta alguno. Están los Falta uno que es el promotores. analítico. El analítico, la tierrita. Entonces fíjate cómo de la analogía de cómo es la tierra es lo existente, es lo palpable. La tierra, por la cualidad que tiene, la tierra es fría y la tierra es seca. Entonces, si lo frío es la capacidad de profundizar y lo seco es el dominio, pues se producen personas que son concretas y analíticas y esa es una combinación que no produce mucho movimiento. Entonces, son prácticas, son concretas y necesitan planificar, contar, medir las cosas antes de tomar acción. Por eso son analíticos. Ok, Juanita. Ahí está la correspondencia de la que me estás preguntando. Bello la analogía que se hace pues también con y me imagino que cuando me conozco, por eso tienes como la apertura cuando dices, descubre a través de la carta natal, conoce el libreto de tu ser, pero algo decía al comienzo como, dime cuándo naciste y te diré quién eres. Y te diré quién eres, claro. Exactamente. Entonces, lo que me permite a mí la carta astral, me imagino, o es lo que me llevo para mí, es entender como cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas y también debilidades o en dónde puedo enfocarme o puedo, como los cuadrantes. Si mi fortaleza es el control, pero requiere un poquito a veces más de soporte, requiero también el promotor, ¿cómo puedo danzar por todos los cuadrantes? Eso es posible también con la carta, ¿sí? También es posible, por supuesto. Y definitivamente, yo te pongo mi ejemplo, porque pues, he estudiado mucho mi carta y definitivamente hoy en día puedo decir que me conozco, qué me gusta y qué no me gusta, a qué me arriesgo y a qué no me arriesgo. Definitivamente considero que soy una persona segura, una persona determinada, pero en ciertos aspectos, porque a mí me falta aire en la carta, de lo cual puedo decirte que para mí es difícil comunicarme y adaptarme a los cambios. Yo soy una persona que soy reacia a cambiar, me cuesta muchísimo, no tengo la versatilidad de un aire, pero entonces como la vida es perfecta, ese aire lo tengo en mi pareja. Y es la persona que me impulsa y me ayuda a canalizar mi energía hacia algo más concreto, porque ¿qué pasa con la energía del fuego? El fuego por donde pasa destruye, ¿cierto? Es vida, pero también destruye. Y en ese mismo impulso que tiene el fuego, pues a veces no sabemos canalizar esa energía. Eso nos pasa a los Aries y sobre todo a los Aries y a los Leo. El Sagitario es un fuego mucho más tranquilo, es el fuego de la sabiduría,
pero en mi caso, mi pareja es aire, con lo cual me aporta una visión distinta, porque yo soy muy cuadriculada, entonces no veo más allá de esa cuadrícula. Entonces, esa es la forma como yo, para responder a lo que me estás preguntando, busco el balance. El aire que me falta me lo da mi pareja. Habría que ver en la tuya en dónde tienes o un exceso de elementos o una carencia de alguno para ver cómo puedes o en qué área de tu vida puedes balancear eso. Fantástico. Joa, y en un minuto, tu mirada con lo que estamos viviendo, que todos estos días hemos estado hablando acerca también del COVID-19, Sí. a través de la carta astral también, de la astrología o de todo este movimiento. ¿Cuál es tu mirada, Joanita? Estamos en un momento, y voy a tomar algunas palabras de la astrología justamente, de mirar hacia adentro. Estamos sintiéndonos restringidos por la presencia de un planeta que es Saturno, y Saturno implica las limitaciones y las restricciones, pero nos invita a hacer un llamado de conciencia y a mirarnos hacia adentro. Y después de que todo esto pase, que no va a ser tan rápido, se va a tomar su tiempo, porque Saturno como te decía, como restricción, como limitante, está en Urano. ¿Y Urano qué representa? La humanidad. ¿Y qué estamos viviendo? Pues la restricción al ser humano, la restricción de poder salir, de poder ser. Pero en el mientras tanto, mirémonos hacia adentro y veamos de qué manera, cómo vamos a salir diferentes a enfrentar el mundo, porque definitivamente esto va a cambiar, ¿no? Entonces nuestra manera de ser debe cambiar para aportar a ese nuevo mundo y para entrar, digamos, en una nueva dimensión de la conciencia, preocupándonos más por los otros, que esa es la era de Acuario, los demás, la masa, que por nosotros mismos. Es como la posibilidad de sanar de adentro hacia afuera. Correcto, así es. Así veo, digamos, el aporte de este tema de la carta con la realidad que estamos viviendo. Ok, listo, Joanita. Y una última pregunta. Si dentro de, para mirar la afinidad entre los signos en la parte de relaciones afectivas que nos la enseñaste en tu presentación, se tiene en cuenta es la ascendente, o sea, no es la de, se tiene en cuenta es el signo ascendente, ¿sí? Si bien es cierto que por efectos del tiempo y para hacerlo de una forma, para poder llegar con la información a todo el público, hablé de unas generalidades. La verdad es que además del signo ascendente, además del signo solar, hay otras variables, otros ingredientes en la carta que me permitirían hacer un análisis mucho más exacto para decirte, mira, es que tu pareja o la pareja que atraes en tu vida porque va a ser tu complemento y porque te va a traer cierto aprendizaje en tu vida, es tal. Entonces, sí es cierto que efectivamente, teniendo el ascendente, al frente tienes tu complemento, ¿sí? Pero hay que estudiar otras cosas para llegar a unas conclusiones mucho más específicas. Genial. Y si, por ejemplo, ya estoy casada, lo que sea, tengo mi pareja y definitivamente no somos complementarios o no hay afinidad, ¿se puede trabajar desde ahí para lograr un aprendizaje? ¿Eso es posible también, así como con los cuadrantes? Yo te diría que la compatibilidad lo que nos permite ver es qué tan tolerable puedo ser ante las diferencias de mi pareja. Okay. Porque definitivamente cada uno es como es. Y yo te hablo desde mi experiencia. Tuve una relación con un signo de agua que inicialmente pues hubo mucha atracción, ¿sí? Habían cosas afines, pero al final de las cansadas había también una distancia muy grande y una diferencia no solamente de afinidad, sino de valores. Los valores también entran a jugar. Entonces, cuando tú no puedes negociar con esos valores, difícilmente puedes hacer que la relación funcione. Entonces, digamos que la compatibilidad tiene varios ingredientes. La afinidad, por supuesto, pero los valores también juegan un papel importante allí. Entonces, yo puedo hacer que funcione, como lo hice yo, intenté que la cosa funcionara, pero definitivamente llega un punto donde por la misma esencia, ¿qué pasa? Esta persona no sabía poner límites y yo no, digamos que veía cosas que no podría digerir, que iban en contra de mis propios valores y que me hacían sentir mal.
Entonces, realmente ya tomé la decisión, dije, esta persona no es para mí, yo no soy para ella, no estoy viviendo el amor que quisiera vivir porque habían muchas diferencias de esencia y habían diferencias en valores. Entonces, realmente no éramos compatibles, ¿ves? Entonces, la compatibilidad sí es muy importante a la hora de definir con quién queremos compartir nuestra vida. Perfecto. O sea, importantísimo también conocer la carta astral de la pareja. Por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. No solamente el nombre que te gusta, sino como fecha de nacimiento y hora. Sí, empiezas a hacer una investigación exhaustiva de quién es. Y rápido a tu página para saber, espera a ver qué decir. Tal cual. Está genial. Joanita, gracias. Con muchísimo gusto, un placer compartir esta noche con ustedes. Muchas gracias por su atención. Realmente me hace muy feliz poder compartir toda esta información. Y esto es también son estados separadores, hemos hablado de muchas cosas, ha sido un espacio súper rico, de conocer cosas diferentes, de aumentar también y, ¿por qué no? Tal vez alguien o varios que tal vez deseemos profundizar más en el tema, conocernos más, conocer a otras personas también, conocer de la compatibilidad, que es lo que tú le estabas diciendo, qué tan compatible o no, hasta dónde estoy dispuesto, hasta dónde sí, hasta dónde no, y bueno, desde ahí también seguir profundizando. Joanita, siempre bienvenida, gracias por tu aporte, gracias por ser de esta casa, de tu casa Click, que sé que la adoptaste en tu corazón. Con todo mi amor, sí señora. Y bueno, pues estamos ahí todos en sintonía. Gracias. Claro que sí, aquí seguimos por el mismo canal. Así es. Bueno, familia, y nos vemos mañana también con un súper tema y tiene que ver con la senior de Click 28 en este momento, que es Linet Rodríguez. Ella va a estar mañana con nosotros. Sé que mañana es Jueves Santo, que para muchos es la parte de afectivo, la parte también espiritual. La intención jamás es interferir con la creencia de cada uno, solamente continuar y regalarnos este espacio, porque este espacio lo creamos entre todos. Click en Casa es un espacio creado entre ustedes y yo, y por eso se están sumando cada vez más personas que han sido de la casa y que traen mensajes bellísimos para todos. Es podernos escuchar y poder conectar un poco más. Así que nos vemos mañana. Yo una vez más, gracias. Un abrazo, Magda, para ti, para todas las personas, para toda la familia Click y los amigos y conocidos que están aquí detrás de pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, Joanita. Buenas noches. Hasta luego.